Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar repasando los 5 peores técnicos de la historia de Boca. Más que nada basado en estadísticas, en el poco tiempo que dirigieron y en los malos resultados que obtuvieron, vamos a estar repasando un poco cuáles fueron las 5 peores campañas y los 5 peores técnicos que dirigieron esas campañas a lo largo de la historia de Boca. Hicimos esto hace no mucho tiempo con la selección argentina, es una idea que gustó, por lo cual, como les había dicho en ese momento, si llegábamos a una cierta cantidad de likes, lo iba a empezar a hacer con equipos. Si quieren que hagamos exactamente esto, pero con River, lo que les pido es llegar a 2500 me gusta, que es una cifra que generalmente llevamos al canal, y me ayudan a que siga creciendo. Ahora sí, por favor síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita, y arrancamos con el primero de estos técnicos. Vamos a comenzar hablando acerca del primero de estos pésimos ciclos que tuvo el Xeneize a lo largo de su historia. Claudio El Vichy Borghi, técnico que venía de ser campeón con Argentino Junior, o sea, era uno de los mejores técnicos del fútbol argentino en ese momento, y que asumió en Boca en mayo del año 2010. Un equipo del de Boca que jugaba pésimo, que necesitaba un cambio desde lo futbolístico y sobre todo desde el plantel. La verdad que el ciclo nada arrancó de la mejor manera, una gira que tenía que hacer Boca por Estados Unidos, el Vichy no fue porque le tenía miedo a los aviones, luego declaró que ya estaba todo arreglado con Riquelme y rápidamente Riquelme dijo que todavía su renovación no estaba hecha. Varios chispazos con el plantel. Además hubo un parate que fue obviamente por el Mundial, lo cual le dio tiempo para armar su idea, que era completamente distinta a la que tenía la historia de Boca, que era jugar con 3 centrales abajo. Se trajeron refuerzos pensando en eso, un arquero como Luchetti, 3 centrales como Celay, Caruso e Insaurralde, y algunos jugadores más como Clemente Rodríguez, un histórico que podía servir mucho de carrilero, y Damián Escudero. Se fueron también varios históricos como el Negro Ibarra, como Morel, como Insúa, como Paleta, como Muñoz, y un pibe como Gaitán que venía teniendo un muy buen rendimiento. Uno de los principales problemas que tuvo en el comienzo también fue el chasco de la compra de Gonzalo Fierro, el lateral por derecha que él quería, que traía de Colo Colo, que lo conocía muy bien, pero por un problema en la revisión médica con la retina de su ojo se terminó cayendo ese pase y Boca tuvo que improvisar durante todo el campeonato con carrileros que no tenía. Jugó Matías Jiménez, jugó Méndez, jugó Herbes, jugó Chávez, y el que mejor lo terminó haciendo fue Gaona Lugo, que encima para colmo se terminó rompiendo con una fractura por estrés. Boca debutó en un 1-1 con Godoy Cruz, en la fecha número 3 caería 0-2 con All Boys, y ya el Vichy tiró: si la fecha que viene pierdo con Vélez, me voy, mamita, 3 fechas llevaba nada más. Después hubo varias caídas, obviamente le ganó a Vélez y siguió, hubo caídas con San Lorenzo, con Estudiantes, y en la fecha 9 versus Lanús, tras perder 1-0, terminaría diciendo que se quería ir, aunque a la mañana siguiente dijo que solamente presentó la renuncia y la puso a disposición y que los técnicos decidieron que se quede. Siguió un par de fechas más, en la fecha número 13 perdió 0-2 con Argentinos Juniors y dijo que si no sabía si en la fecha siguiente, que era el Superclásico, iba a estar dirigiendo en el banco versus River. Obviamente se quedó, pero ya la relación con muchos futbolistas del plantel estaba quebrada. Boca el 16 de noviembre fue al Monumental, perdió 1-0 con un equipo que realmente no tenía alma y que parecía que aunque ganara, igualmente el Vichy se iba a terminar yendo. Obviamente después de ese partido se terminó la era de Vichy Borghi en Boca, solamente duró 100 días, 14 partidos oficiales con 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas, lo cual deja un saldo del 40%. Segundo de estos pésimos ciclos que tuvo Boca a lo largo de su historia, Miguel Ángel Brindisi, un técnico que llegó el 4 de julio del año 2004. Tras la salida de Carlos Bianchi, que perdió la final de la Copa Libertadores versus Once Caldas, Boca venía de épocas doradas, de ganar Copa Libertadores, de ganar todo a nivel local, de ganar todo inclusive a nivel intercontinental. O sea, realmente un Boca que no estaba preparado quizás para un chasco como terminó siendo la etapa de Miguel Ángel Brindisi. Un Boca que traía a Miguel más que nada por lo que había logrado como ídolo del club en el año 81 como jugador, pero que después en cuanto a pergaminos como técnico no eran tan amplios quizás como lo que ameritaba la situación de un equipo tan campeón. Trajeron varios jugadores que habían tenido buenas etapas como el club, como el caso de Carreño, como el caso de Matellán, de Traverso, de Palermo, algunas incorporaciones como Morel Rodríguez y Guillermo Pietro. Es cierto que también se les fueron muchos jugadores, el Chipi Barijo, Burdizo, Yarley, Perea, Villarreal, Clemente Rodríguez entre otros. Lo primero que le pasó a Boca fue jugar la Recopa Sudamericana del año 2004 y la perdería con Cienciano, o sea que realmente no arrancó bien el ciclo. En cuanto al campeonato en sí, fue muy irregular, arrancó de muy buena manera. Las primeras 5 fechas Boca sacó 4 victorias y un empate, 13 puntos sobre 15, lo cual lo posicionaba en las primeras posiciones de la tabla. En la fecha número 7 le ganó 6-0 a Vélez, o sea un equipo que uno decía juega bien y se está armando, pero sin embargo la segunda mitad del ciclo Brindisi fue un papelón.
Boca perdería con Argentinos, con Colón, con Banfield, empataría con Central, empataría con Instituto y llegaría a la fecha 14 en el Monumental con una racha de 5 partidos sin poder obtener una victoria. Tras perder 2-0, al igual que lo que le pasó al Vichy Borghi, nuevamente perder el Superclásico fue la guillotina final para que se termine el ciclo de Brindisi. En total dirigió 87 días, 18 partidos, con 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas, lo cual deja un saldo del 48% de los puntos, lo cual no es tan malo, pero si tenemos en cuenta cómo venía Boca con Bianchi y cómo fue el ciclo Brindisi, se entiende por qué tras ese superclásico se terminó el ciclo. Ricardo Lavolpe, quizás uno de los técnicos más cuestionados que ha tenido Boca en los últimos años por cómo se le escapó un campeonato que estaba prácticamente ganado. Esta historia comienza cuando a Grondona se le ocurrió la fantástica idea de sacarle el técnico a Boca, el Coco Basile, bicampeón del fútbol argentino con Boca y un equipo que jugaba muy bien. Y bueno, Boca tuvo que ir a buscar un técnico rápidamente. El plan A era Bielsa, pero dijo que no tenía energía. El plan B era Russo, pero en ese momento estaba en Vélez. Y el plan C era Lavolpe, que en primer lugar dijo que no. Luego a Boca le dieron un mes más para buscar un técnico. Le dejaron el Coco Basile un poco más. Y finalmente dijo que sí, más allá de su poco conocimiento del fútbol argentino, tras tantos años en México. Venía a dirigir a la selección en el Mundial, que había tenido un buen papel, y dirigir a varios equipos mexicanos donde había logrado imponer su impronta. Asumió el 22 de agosto del año 2006, fue presentado. Boca venía de ser bicampeón y las 6 primeras fechas que había dirigido el Coco Basile había arrasado. Había ganado los 6 partidos teniendo 18 puntos sobre 18 y teniendo algunos resultados históricos como el famoso 7-1 a San Lorenzo. Alguna de las declaraciones de Lavolpe apenas llegó fue que a este Boca se lo dirigía desde un helicóptero, que no iba a cambiar absolutamente nada y que el año que viene, si seguía, después iba a ver que cambiaba, pero este Boca que iba primero no hacía falta cambiar nada. En el debut versus Godoy Cruz en la fecha 7, ya solo entrar a la cancha de juego de la Bombonera tuvo un error crucial que fue ir con una camiseta blanca y una corbata roja, a lo que muchos hinchas le reclamaron más allá de la estupidez que es. Y encima, tras 45 minutos, todo lo que había dicho que no iba a cambiar, lo cambió rápidamente. Un Boca que no encontraba el gol, decidió el segundo tiempo salirlo a jugar con el Negro Ibarra en la mitad de la cancha y con una línea de 3. De pedo Boca no lo perdió y obviamente el partido terminó empatándose 0-0. Rápidamente quedó afuera de la Sudamericana en octavos versus Nacional. Además imponía la idea de juego de salir jugando por abajo, algo que Boca pagaría muy caro en algunos partidos, como por ejemplo con River, en una salida entre Bobadilla y Silvestre, tras un error terminaría Boca perdiendo 3-1 ese clásico. Y más allá de todo esto, Boca, con el equipo que tenía y con el envión que le había dado Basile, llegó a la fecha 17 con la necesidad de los últimos 6 puntos con sacar uno para consagrarse campeón. Derrotas increíbles con Belgrano y 2-1 con Lanús en la Bombonera hicieron que tuviera que haber un desempate con Estudiantes de La Plata del Cholo Simeone. Otra de las frases famosas de Lavolpe fue: previo a ese partido, si pierdo este campeonato me voy. Bueno, bastante bueno con las predicciones fue Lavolpe. Metió a Matías Cajáis, un pibe que tenía poca experiencia, a ese partido tan decisivo. Con Boca ganando 1-0 decidió sacar al mellizo y Boca finalmente perdería ese desempate 2-1. Obviamente, como había dicho, se fue después de ese partido, solamente lo dirigió en 17 encuentros. Desde lo numérico no fue tan malo, 10 partidos ganados, 2 empatados, 5 perdidos, pero el tema es que perdió un campeonato que estaba casi ganado. Solamente lo dirigió 84 días y se fue a dirigir a Vélez. Abel Alves. El caso del Chueco es bastante particular. Son esos ciclos que nunca se deberían haber dado, pero por las urgencias del club y el mal momento que vivía, tuvieron la posibilidad de dirigir a Boca. Tuvo 3 ciclos, 2 como interino, el primero del año 2005 tras la salida del Chino Benítez, dirigió las últimas 3 fechas de la clausura con un empate y 2 derrotas. En el año 2009 también le dieron la posibilidad de dirigir los últimos 2 partidos con una victoria y una derrota. Y en el año 2010, tras la abrupta salida del Coco Basile en plena pretemporada, Boca no tenía un plan B y decidieron oficializar al Chueco Alves, que venía trabajando hace muchos años en las inferiores de Boca, obviamente, como el técnico oficial hasta la finalización del campeonato. Hubo muchas cosas que realmente ayudaron a que no pueda tener un buen ciclo. Un poco de mala suerte, los constantes cambios que hacía tanto de jugadores como de posiciones, su mala relación con muchos de los referentes y sobre todo la mala relación con la prensa que lo vivían matando, hicieron que realmente el ciclo de Abel Alves fuera un parto para Boca. Comenzó en un 2-2 contra Argentinos Juniors, en el cual se lo empataron en el 48, por lo cual casi fue como una derrota. En la fecha número 3 caería 4-2 con Newell's y saldría a decir a la prensa que no le iba a temblar el pulso para sacar algunos históricos, y lo hizo, por ejemplo, sentando al Pato Abondancieri en el banco. Luego de ese partido estuvo 7 fechas consecutivas sin poder obtener una victoria a nivel local y llegó a un desahogo quizás o un salvavidas como fue ganar el Superclásico en la fecha número 10 frente a River, pero su destino ya estaba sellado. Las 3 fechas siguientes, en la fecha número 11 caería 4-1 con Chacarita, 2-1 versus Central en la fecha número 12 y finalmente la tercera derrota consecutiva, el 3-0 con Colón, hicieron que se decrete el fin de su ciclo sin antes irse casi cagándose a palos en el vestuario con Javi García. En total, 17 fueron los encuentros que dirigió Abel Alves,
3 victorias, 6 empates y 8 derrotas con un promedio del 27% de los puntos y solamente duró 67 días en el cargo como entrenador Ceneice. Y el peor ciclo de la historia de Boca en cuanto a números, en cuanto a los malos resultados y a lo poco que duró, es el de Roberto Saporiti. Esta historia comienza en el 87, Menotti se iba de Boca tras no poder obtener el título de ese año, donde no había jugado mal, pero contra Independiente no pudo ganarle y de esta manera se quedaba sin título, sin antes recomendar a su amigo de toda la vida, quien había sido por ejemplo parte de su cuerpo técnico en la selección argentina, que era Roberto Saporiti, que como técnico lo más destacado que había logrado es 2 títulos con Argentinos Juniors y haber sido subcampeón en el 77 con Talleres de Córdoba. Boca incorporó varios jugadores importantes para la época como Cochufo, Ricardo Tavares, Humberto Gutiérrez, Adrián Domenech. Arrancó en la fecha número 1 cayendo 2-1 con Estudiantes de La Plata, en la fecha número 2 cayó 2-1 frente a Ferro, en la fecha número 3 obtuvo su primer y única victoria con la camiseta de Boca, o dirigiendo, mejor dicho, a Boca, que fue un 2-0 frente a Unión. En la fecha número 4 llegó lo que sería la sentencia, claramente, de este ciclo estaba terminado, como fue un 6-0 en contra frente a Racing. Y en la fecha número 5, tras no poder ganarle la Bombonera a Talleres y terminar 0-0, y tras 28 días nada más como DT de Boca, lo terminaron despidiendo y volvió el Toto Lorenzo. Y fue obviamente por una cuestión de los malos resultados, por haber obtenido en tan poco tiempo una goleada como el 6-0 en contra versus Racing, y el poco tiempo que duró, claramente el peor ciclo de la historia de Boca. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho la idea del video. Me parece que está copado esto de repasar los peores ciclos de técnicos. Se podría hacer lo mismo con los mejores, aunque bueno, claramente en Boca, por ejemplo, nos encontraríamos con Bianchi, con Lorenzo, con Coco Basile, pero si lo quieren hacer, se puede hacer. También se puede hacer esto exactamente igual, pero con técnicos, por ejemplo, de River o otros equipos grandes, por lo cual depende de ustedes. Si quieren que haya más contenido referido a los directores técnicos, lleguemos a 2500 me gusta si el video llega a más personas. Suscríbanse al canal y activen la campanita, síganme en las redes sociales que están en la descripción y nos vemos mañana en otro video.